Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Bueno, mis queridos amigos y amigas de funcionarioprisiones.com, ¿cómo vamos? ¿Cómo vais de ánimos? Bueno, pues ya se ha acabado el mes de enero y esto hemos empezado ya la cuenta atrás, ¿de acuerdo? Así que hoy, como vamos a empezar con el bloque de función pública, o también conocido como organización del Estado, que es el que nos va a dar la plaza, y así que vamos a cogerlo con cariño, ¿de acuerdo? Bueno, hoy os quiero hablar de la visualización. Es importante visualizar que vamos a probar y vamos a ser funcionarios. Esto es como cuando vas y no encuentras sitio para aparcar y ahí que no voy a encontrar, al final no encuentras. Sin embargo, pues si visualizas que vas a encontrar un sitio, pues lo encuentras, ¿no? Bueno, básicamente se trata, o sea, ya os digo que tenemos que gestionar el fracaso, pero también hay que saber visualizar y motivarnos, porque si no es muy difícil que nos sentemos tantísimas horas como precisa esta oposición. Tenemos que visualizar, lo primero que podríamos pensar es, ¿qué vamos a hacer? Nada más que sepamos que hemos aprobado. ¿Quién es la primera persona y cómo se lo vamos a decir? También, pues bueno, pues es importante verse cómo lo va a celebrar y con quién. Pues prepararlo y visualizarlo también. Después, pues, oye, ¿qué voy a hacer con el primer sueldo que me ingresen, ¿no? Bueno, el primero, como es cuando está haciendo las prácticas en Cuenca, es más bien poco, ¿no? Son unos 800 euros. Pero bueno, después ya cuando empieza con las prácticas, pues esto es sueldo normal. Así que hay que visualizarnos, tenemos que ver y tenemos que tener claro que queremos ser funcionarios de ayudantes de instituciones penitenciarias. Nos va a dar una estabilidad económica fundamental, ¿vale? Nos estamos jugando 1.000.000 de euros, que es aproximadamente el dinero que nos van a pagar hasta que nos jubilemos y después con la pensión de jubilación. Estamos jugando pues una tranquilidad y una seguridad espectacular. Y después, bueno, pues también, oye, tenemos sanidad privada, es muy fácil. De hecho, cuando seáis funcionarios no podéis ir. Bueno, con poder, pero lo van a cobrar. O sea, si vais a un hospital público os lo van a cobrar porque vosotros estáis por Muface. Así que con vuestra tarjetita pues tendré vuestro médico de Muface. Así que mucho ánimo. Vamos a visualizar el aprobado. Lo tenemos cerca. Es algo factible. Y bueno, pues nos va a cambiar la vida, obviamente. Eso sí, hace falta mucho esfuerzo, mucha constancia y mucha dedicación para poder llegar a ser funcionario público del Estado. Pero hay que visualizarlo. ¿Eh? Hay que visualizarlo. Bueno, vamos a empezar con el tema número 1, ¿de acuerdo? Que nos habla, bueno, de la Constitución española en un sentido material. Es la norma que establece los principios fundamentales que rigen el orden social, político y económico de la sociedad, y desde un punto de vista formal, la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico elaborada por el Poder Constituyente. Bueno, pues el 31 de octubre de 1978 las Cortes Generales aprueban el texto constitucional. Se ratifica mediante un referéndum el 6 de diciembre de 1978 y el 27 de diciembre fue sancionada y promulgada por el rey, publicándose en el Boletín Oficial del Estado el 29 de diciembre de 1978. Es una constitución rígida, o sea, es muy severa el mecanismo, el procedimiento para reformarla. Es una constitución consensuada, de origen popular e inacabada, por lo que se deberá de desarrollar con las leyes orgánicas y ordinarias. El preámbulo recoge la exposición de motivo y el articulado, pues existe un título preliminar y 10 títulos que contienen a su vez 169 artículos. El título preliminar, pues los principios generales. El título 1, los derechos y deberes fundamentales. El título 2, la corona. El 3, Cortes Generales. El 4, el gobierno. El 5, la relación entre el gobierno y las Cortes. El 6, el Poder Judicial. El 7, economía y hacienda. 8, organización territorial del Estado. 9, Tribunal Constitucional. Y 10, de la reforma constitucional. Tiene 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. La parte dogmática
lo componen el título preliminar y el título primero, que es donde están los derechos fundamentales, y después la parte orgánica es el resto de los títulos, que es donde desarrollan los órganos del Estado. En el título preliminar, pues bueno, nos habla que España pues, es un Estado social, democrático y de derecho, que los valores del ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, el principio de soberanía popular, de monarquía parlamentaria, bueno, la oficialidad del castellano, ¿no? Este título preliminar, pues bueno, sobre el pluralismo político, son los derechos fundamentales y las garantías que lo protegen, pues está el principio de legalidad, la jerarquía normativa y la publicidad de las normas, así como que las normas que no sean favorables no podrán ser retroactivas. En cuanto a, bueno, pues el título 1 de la Constitución conlleva los artículos del 10 a 55 y son, bueno, pues básicamente nos habla de la reforma, o sea, de la mayoría de edad, que se alcanza a los 18 años. Bueno, pues el derecho a la vida, ¿no? A la integridad física, el derecho a la seguridad, el derecho a la imagen, a la intimidad, a la libertad de circulación, derecho de reunión, derecho de asociación, derecho de participación política. En cuanto a bueno, el derecho de huelga. En cuanto al derecho de petición, los profesionales de los cuerpos militares o que se ven sometidos a la disciplina militar solo podrán ejercer el derecho de petición de forma individual. Y los artículos 30 al 38 de la Constitución recoge los derechos y los deberes, como hemos dicho, bueno, el derecho al trabajo, el derecho a la negociación colectiva. Deber, hay dos, el artículo 30, deber de defensa, y el artículo 31, el deber de tributación. Bueno, en cuanto a, bueno, hay una protección especial, como hemos dicho, de estos derechos fundamentales y, bueno, pues, por ejemplo, está la aplicación directa de estos derechos y libertades. No precisan ser desarrollados legislativamente. El principio de reserva de ley. Si es un derecho, una libertad fundamental, precisará una ley orgánica que conlleva una mayoría absoluta del Congreso para la aprobación. Bueno, las garantías jurisdiccionales. Por la vía jurisdiccional ordinaria es un procedimiento específico y de tramitación preferente. Y también la vía jurisdiccional extraordinaria es un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y las garantías extrajudiciales, la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo. Ahora hablamos de la suspensión de estos derechos fundamentales. Esto se ve regulado en el capítulo 5 del título 1, concretamente en el artículo 55, y nos habla de una suspensión general. La Ley Orgánica 4/1981 es la que declara los estados de excepción, de sitio y de alarma. El estado de excepción es, bueno, básicamente bueno, pues el permiso para, por ejemplo, la libertad de residencia y circulación se puede ver cercenado, se puede ver suspendido. Es una suspensión de derecho de reunión, derecho de huelga, derecho de expresión, de libertad de información. Y la detención se puede ampliar hasta los 10 días. Como es algo bastante grave, pues debe de ser declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Y no puede exceder de 30 días, siendo prorrogable. Perdón, me estoy quedando sin batería y voy a tener que enchufar el ordenador. Vaya, pues no ha habido suerte. Como podéis comprobar, pues no ha habido suerte. Bueno, no pasa nada. Es que tengo un ordenador, lo compré muy bien de precio, pero tiene que estar siempre enchufado. Así que bueno, pues nada, seguimos sin ordenador, porque como ya tengo aquí los apuntes, pues
podemos seguir perfectamente. Bueno, cuanto a la suspensión de derechos fundamentales, bueno, pues como hemos dicho, el estado de excepción. El estado de excepción suspende los derechos. El estado de sitio suspende también los derechos. Y debe ser declarado por el Congreso. Y debe, además de especificar qué zonas del territorio se van a ver afectadas. Y, además, por cuánto tiempo. El estado de alarma no suspende, solo limita los derechos. Y es declarado por el Gobierno mediante decreto del Consejo de Ministros y por un tiempo de 15 días ampliable a otros 15 días. Estos son la suspensión y la limitación de derechos colectivos, derechos generales, los derechos individuales, la Ley Orgánica 4/1988, que bueno, el artículo 17.2, la detención, 72 horas máximas, caso de terrorismo, se puede ampliar otras 48 horas, siempre que sea solicitado dentro de las primeras 48 horas y autorizadas por el juez en las 24 horas siguientes. El 18.2, que es el registro domiciliario, se puede registrar un domicilio sin autorización judicial, pero dando de forma inmediata información al juez. Y el 18.3 nos habla del secreto de las comunicaciones. Se pueden intervenir las comunicaciones por un máximo de 3 meses, ampliable en periodos iguales o superiores hasta los 18 meses. Si es por caso de terrorismo, la orden deberá de salir del Ministerio del Interior o del Secretario de Estado de Seguridad. Se deberá de informar de forma inmediata al juez y siempre dentro de las primeras 24 horas y el juez debe resolver en las 72 horas desde que tuvo conocimiento del hecho. Bueno, y en el título 10 de la Constitución habla de la reforma iniciativa, el artículo 166. La reforma de la Constitución puede ser a iniciativa del Gobierno, del Senado, del Congreso o de una asamblea de comunidad autónoma. El procedimiento general, el artículo 167, pues bueno, se aprueba la reforma de la Constitución por 3/5 del Congreso y del Senado, o bien mayoría absoluta del Senado o 2/3 del Congreso. Si alguna de las partes solicita un referéndum, bien, una 10ª parte de los miembros del Congreso o del Senado se deberá de desarrollar, o sea, se deberá de celebrar el referéndum 15 días después desde la aprobación. El artículo 168 nos habla del procedimiento especial. Para eso, se aprueba la reforma 2/3 del Congreso y del Senado. Se disuelven las Cortes, se vuelven a crear las nuevas cámaras y deben de aprobar la reforma 2/3 de cada cámara. Y en este caso el referéndum es obligatorio. Se han producido 2 reformas de la Constitución. Hasta el día de hoy, la reforma del artículo 13.2 sobre el sufragio activo y pasivo de ciudadanos comunitarios de la Unión Europea y el artículo 135 sobre la sostenibilidad presupuestaria y el déficit que marca la Unión Europea. El artículo 56 nos habla de la monarquía parlamentaria, del título 2 de la Constitución. Es un órgano estatal, está intervenido por las Cortes, establece un sistema de sucesión por primogenitura y representación. Se prefiere la línea anterior a la posterior, el grado más próximo al más remoto. Y si la persona que está incluida en la sucesión se le puede excluir si se casa contra la prohibición expresa del rey y de las Cortes Generales. La regencia es una interinidad, bien cuando el rey o la reina es menor de edad o está inhabilitado por enfermedad. Debe de ser un español mayor de edad. Y si no hay ninguna persona, las Cortes Generales pueden nombrar a un regente compuesto por 1, 3 o 5 personas. La tutoría obliga a que sea español de nacimiento, mientras que la regencia solo es español, la tutoría debe ser español de nacimiento. El rey, antes de morir, establece quién va a ser el tutor en el testamento y si no, será el padre o la madre mientras permanezcan viudas. El rey, necesita que sus actos sean refrendados. El que refrenda asume íntegramente la responsabilidad. Si para disolver las cámaras y nombrar presidente del gobierno, pues lo refrenda el presidente del Congreso. También puede ser refrendado por el presidente del gobierno o por cualquier ministro.
No necesita refrendo para repartir el dinero, la asignación que le concede en los presupuestos generales del Estado a la Casa Real, ni para nombrar a los miembros civiles y militares de la Casa Real. Acredita a los embajadores, es la más alta representación de España en las relaciones internacionales y no puede conceder indulto general ni indultos a miembros del gobierno. Puede presidir las sesiones del Consejo de Ministros a petición del presidente del gobierno si así lo estima oportuno el rey. En el artículo 66 de la Constitución nos habla de las Cortes Generales, el título 3, que está compuesto del Congreso y del Senado. El Congreso está compuesto por 350 diputados, 2 diputados por provincia y Ceuta y Melilla eligen 1. Cuando cesa el mandato, se celebran nuevas elecciones en un plazo entre 30 y 60 días y una vez que se han desarrollado las elecciones, el nuevo Congreso será convocado en un plazo no superior a 25 días. El Senado son 4 senadores por provincia, Ceuta y Melilla aportan 2, las islas grandes como Gran Canaria, Tenerife y Mallorca aportan 3 y las pequeñas como Lanzarote, Menorca o Ibiza aportan 1 senador. Aparte, por cada comunidad autónoma se aporta 1 senador y por cada millón de habitantes que tenga la comunidad autónoma se aportará otro senador más. No están ligados por mandato imperativo, no se puede ser miembro de la Cámara, del Congreso y del Senado a la misma vez y no se puede ser miembro del Congreso y tener un acta de asamblea de una comunidad autónoma. Sin embargo, sí se puede ser parlamentario de una comunidad autónoma y senador y miembro del Senado. La inviolabilidad es que no pueden ser perseguidos por expresar su opinión en el ejercicio de su cargo, y la inmunidad es que para ser procesados deberá de recibir la autorización de la Cámara a la que pertenezca y además serán juzgados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en exclusiva. Las Cortes Generales, pues bueno, para elaborar, reformar o modificar el reglamento requieren mayoría absoluta. Hay la primera sesión es de septiembre a diciembre y la segunda sesión de febrero a junio. Se podrá celebrar sesión extraordinaria a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o por mayoría absoluta de cualquiera de las 2 cámaras. La Comisión Legislativa Permanente se puede delegar para que legisle, excepto si es una reforma de la Constitución, si es una tramitación de una ley orgánica o legislación internacional o de los presupuestos generales del Estado. La Diputación Permanente exige un mínimo de 21 miembros. El grupo parlamentario no podrá estar compuesto por menos de 15 diputados en el Congreso y al menos 10 senadores para el caso del Senado. En el caso de la iniciativa legislativa, si la iniciativa para legislar la adopta el Gobierno, será un proyecto de ley. Si la adopta el Congreso o el Senado, será una proposición de ley. Si la iniciativa legislativa parte de una asamblea de comunidad autónoma, podrá ser de forma indirecta, mediante un proyecto de ley de la mano del Gobierno, o de forma directa, mediante una proposición a la mesa del Congreso, donde enviará a 3 representantes para defender dicha proposición. La iniciativa popular también es una iniciativa legislativa, exige un mínimo de 500.000 firmas y están prohibidas tramitar por iniciativa legislativa materia tributaria, de derecho internacional o temas de indultos. En cuanto a, bueno, pues ya tenemos la iniciativa, ¿de acuerdo? Pues como hemos visto, pues bien, el Gobierno con un proyecto de ley, el Congreso o el Senado con una proposición de ley, o la comunidad autónoma, o por iniciativa popular, se inicia el proceso legislativo. Bien, ahora se decide la fase decisoria. La mesa del Congreso publica en el Boletín Oficial de las Cortes este proyecto o esta proposición de ley. Bien, el Senado tiene 2 meses para tramitarlo. Si está declarado como urgente, tendrá 20 días. Bien, el Senado puede vetarlo. Para el veto necesita mayoría absoluta. Bien, el Senado veta por mayoría absoluta esta iniciativa legislativa, sin embargo, el Congreso de los Diputados la puede levantar con mayoría absoluta o mayoría simple si han transcurrido 2 meses. ¿Quién puede solicitar la tramitación de urgencia? Pues a petición del Gobierno o de 2 grupos parlamentarios o de 1/5 de los diputados.
La ley orgánica, pues para su tramitación exige la mayoría absoluta del Congreso y está reservada para los derechos fundamentales. El decreto ley se utiliza en caso de extraordinaria y urgente necesidad y deberá ser convalidado por el Congreso en un máximo de 30 días. El Congreso puede derogar el decreto ley y quedará en vigor hasta ese momento o aceptarlo. El decreto legislativo no requiere esa extraordinaria y urgente necesidad. No obstante, ese decreto legislativo es una delegación legislativa. Una ley de bases, pues la ley de bases establece los principios para ese decreto legislativo o una refundición de textos legales. Si pretendemos la formación de textos articulados, necesitaremos una ley de bases. Y para refundir varios textos legales en uno solo, necesitaremos una ley ordinaria. En cuanto a las Cortes Generales, pues establece un control económico del Gobierno, ya que debe aprobar los presupuestos generales del Estado. Controla también en el tema de la investidura del presidente del Gobierno y la moción de censura. Establece un control fiscal, un control también de la política exterior, ya que debe de ratificar los tratados internacionales que haya establecido España. Nombra al defensor del pueblo, propone los 8 magistrados para el Tribunal Constitucional y propone a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Mucho ánimo.